Pues hemos llegado al viernes y seguimos con nuestra discusión de las etapas de la conversión de Israel en el exilio de Babilonia, que es fundamental para que sobreviviera el judaísmo, el pueblo de donde vino Jesús. Si se hubieran asimilado, adaptado tanto a Babilonia, donde permanecieron por muchos siglos, no solamente la gente que fue al exilio y muchos que volvieron, sino que la comunidad judía en Babilonia hasta ayer estaba allí, ¿verdad? El famoso Talmud de Babilonia, que data de más o menos 500 años después de Cristo, pues es reflejo de toda una comunidad muy importante en este gran centro tan antiguo, que como digo yo, hasta hace muy poco que se han ido de las tierras musulmanas los judíos y los cristianos, permanecían en Babilonia. Si se hubieran asimilado completamente, abandonando su religión ancestral judía, pues no existiría Jesucristo, seríamos todos paganos, ¿verdad? Yo estaría con los siboneyes en Cuba y los incas y los aztecas y los celtas y quién sabe quién, ¿verdad? Entonces es muy importante, pero lo importante no es solamente para que sobreviviera para Jesucristo, sino entender cómo un pueblo con buenos líderes reflexiona sobre su historia pasada y como dijo un gran profesor que yo tuve, Joseph Blenkinsop, que enseñaba en Notre Dame, en la Universidad Notre Dame de Indiana, donde enseñaba también, si no todavía enseña Gustavo Gutiérrez, ¿no? El famoso teólogo peruano. Dice, lo que estaban buscando era un pasado que se pudiera salvar, redimir. ¿Cómo entender la vida pasada de uno de modo que sirva para algo como lección, no nada más para ser olvidada y lamentada si fue una vida o ha sido una vida triste, etcétera, de muchos errores, sino entender e integrar toda la experiencia que uno ha vivido de modo utilizable? Y entonces estos grandes líderes en el exilio de Babilonia hicieron esta labor y forjaron el judaísmo, que yo creo que es prácticamente indestructible. Y yo creo que así lo quiere Dios. Ya San Bernardo decía que la conversión de los judíos es algo que está en las manos de Dios, y el Papa Benedicto XVI lo repitió. Antes se hacían muchos esfuerzos para convertir incluso forzosamente a los judíos. Y hoy en día eso no se hace en la Iglesia Católica. Entonces yo hablaba de las etapas estas. La primera etapa, hemos hablado de ella bastante, inculcar un sentimiento de la enormidad del pecado. Y hoy vamos a ver un famoso pasaje también de Ezequiel. Pero la segunda etapa es esta novedad, es una novedad en Israel y en la escuela de los sacerdotes más todavía, la responsabilidad personal. Y el capítulo principal de Ezequiel que habla de esto es el 18, que la Biblia de Jerusalén le pone título La responsabilidad personal. Y dice así: la palabra de Yahvé me fue dirigida en otros términos. ¿Por qué andáis repitiendo este proverbio en la tierra de Israel? Los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos sufren la dentera. Es decir,
Los padres comieron algo y son los dientes de los hijos los que se dañan. Los hijos pagan por la culpa de los padres. Y eso lo vimos ayer, que hay un grano de verdad en eso, ¿no? Las consecuencias del pecado de nuestros padres nos afectan a nosotros. Pero el fatalismo, el pensar que no hay remedio, que todo tiene que esperar un tiempo, no se puede hacer nada, eso es algo que quiere contrarrestar o atacar el profeta Ezequiel. Y sale con esta novedad que le da el Señor mismo, ¿no? Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que no repetiréis más este proverbio en Israel. Ya no se dirá eso más. Mirad, todas las vidas son mías. La vida del Padre, lo mismo que la vida del Hijo, mías son. El que peque es quien morirá. Así que dice que si uno es un pecador y se convierte, Dios lo perdona. A nosotros nos parece algo normal, no hay ninguna novedad ahí, pero en Israel en ese entonces era una novedad. Y leímos el pasaje famoso ese de que Yahvé, cuando tú lo amas, él te ama por miles de generaciones, pero si pecas contra él y lo odias, él te castiga en el hijo y en el nieto y en el bisnieto y en el tataranieto, todos los nietos, ¿no? Entonces, ese fatalismo que existía especialmente en esta escuela sacerdotal, de que había que pasar un cierto tiempo sin poder hacer nada, y había algo de verdad en eso, pues entonces ahora se comienza a inculcar que cada cual es responsable por sus acciones, que se olvide un poco del pasado, como dice San Pablo, y que mire hacia el futuro. Y eso también se aplica al justo. La persona que fue buena y después se vuelve pecador, ese pagará. No puede, como dicen, sentarse en los laureles, ¿no? Fiarse de lo que fue una vez para después en el futuro decir ya no tengo que hacer nada más. Eso tampoco funciona bien. Así que con este inculcar de la responsabilidad personal, eh, pues se establece una puerta abierta de esperanza para Israel. Esto incluso entra en la legislación de, de Deuteronomio, ¿verdad? En que dice que cada cual pagará por su propia culpa y no cargar con culpas anteriores de los padres, etcétera, ¿no? Eso se encuentra en el libro del Deuteronomio. Y entonces yo quería hablarles un poquito de un segundo aspecto de este convertirse, que es que no depende nada más de nosotros. Israel sí tiene un sentido muy fuerte de que es Dios mismo el que nos levanta. O en la escuela deuteronómica se habla el que circuncidará tu corazón, cambiará tu corazón, para que lo ames de todo corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, como dice esa gran oración de Israel en Deuteronomio 6. Entonces, en este capítulo tan importante y tan bello, que lo pongo en video, pero lo voy a leer, Ezequiel 36. Fíjense, es un resumen de todo, yo lo voy a leer. Buena parte del verso 16 en adelante. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos, hijo de hombre. Así siempre se dirige Yahvé a Ezequiel. Los de la casa de Israel que habitaban en su tierra la contaminaron con su conducta y sus obras, como la impureza de una menstruante era su conducta ante mí. Así
Así que fíjense que yo les decía que la menstruación era de lo más impuro en Israel. Entonces yo derramé mi furor sobre ellos por la sangre que habían vertido en su tierra y por las basuras con las que la habían contaminado. Los dispersé entre las naciones y fueron esparcidos por los países. Los juzgué y en las naciones donde llegaron profanaron mi santo nombre, haciendo que se dijera a propósito de ellos: son el pueblo de Yahvé y han tenido que salir de su tierra. Pero yo he tenido consideración a mi santo nombre, que la casa de Israel profanó entre las naciones a donde había ido. Por eso di a la casa de Israel, así dice el Señor: no hago esto por consideración a vosotros, sino por mi santo nombre que habéis profanado. Yo santificaré mi santo nombre donde ustedes lo han profanado. Y las naciones sabrán, los paganos, los goyim, los paganos, sabrán que yo Yahvé, que yo soy Yahvé, cuando yo por medio de vosotros manifieste mi santidad a la vista de ellos. Y aquí viene lo bello, ¿no? Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países, os llevaré a vuestro suelo, os rociaré con agua pura, y quedaréis purificados. De todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré, y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros, y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Habitaréis la tierra que di a vuestros padres, vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios, os salvaré de todas vuestras impurezas. Sentiréis asco de vosotros mismos. ¿No hago esto por vosotros, oráculo del Señor Yahvé? Sabedlo bien, avergonzaos y confundíos de vuestra conducta, casa de Israel. Y dice, hasta que la tierra esa devastada se convertirá de nuevo como un jardín de Edén, es decir, renacerá como en el bautismo. Entonces fíjense que está la exhortación dura, palabras duras, sentido de culpa, y después purificación, salvación, restauración. Y con eso tengo que parar, pero seguiremos con este tema.